Lo que somos y lo que debemos ser. En esta conferencia, la Gnosis nos enseña lo que somos y lo que debemos ser. Primero que nada debemos saber que cada ser humano es un enigma, es un rompecabezas, que cada ser humano debe descubrir la razón de su existir. ¿Por qué se encuentra en este planeta Tierra? ¿Por qué estamos aquí? Debemos saber que somos energía. Somos varios tipos y subtipos de energía. Nosotros somos el ser, esa chispa divina que emanó del absoluto. Somos la conciencia, el espíritu. Somos lo más bello que tiene el ser humano. Es el ser. El ser es la conciencia. El ser es la virtud. Las virtudes son los valores positivos, lo que verdaderamente somos. Nosotros somos el ser. El ser es la nobleza, la amabilidad, la congruencia, la hospitalidad, la bondad, la generosidad, la templanza, la castidad científica, la sencillez, la humildad, la sabiduría, la calidez, el amor, el perdón. Todas esas virtudes pertenecen al ser y es lo que realmente nosotros somos. Lo que somos y lo que debemos de ser. Si nosotros estudiamos las culturas, por ejemplo, la tribu Sioux de Norteamérica, los Pieles Rojas, los Cherokees, todas esas tribus que vivían antes de que llegaran los ingleses a conquistar Estados Unidos, ellos enseñaban a los estudiantes todo esto con una historia sobre dos lobos, el lobo blanco y el lobo negro. El lobo blanco representa al ser, el lobo negro representa a los 10,000 defectos de carácter que llevamos por dentro. El lobo negro representa la ignorancia, la estupidez, la cobardía, el miedo, el qué dirán. Representa lo problemático que somos, lo negativo que somos, todos los vicios que tenemos, la maldad, la pereza, los celos, la mala voluntad, la envidia, el orgullo y la soberbia, la vanidad y la codicia. Representa el yo ladrón y el yo de la corrupción que todos llevamos por dentro, el ego del cinismo, el yo de sinvergüenza, en general todos los defectos de carácter que hemos creado. Lo que somos y lo que debemos ser nos enseña que solamente somos el 3% de conciencia. En estos tiempos del fin, en estos tiempos del Kali Yuga, ya la humanidad ha perdido esa inocencia, esa sabiduría, esa fuerza. Hoy en día solamente somos el 3% de conciencia y un 97% ego. Ese lobo negro que hemos alimentado durante toda la vida nos está consumiendo. Existen personas en el planeta Tierra que solamente tienen el 2% de conciencia, otras que solo tienen el 1% de conciencia y otras tantas que no tienen nada de conciencia, son 0% de conciencia, son cascarones vacíos, son verdaderas zombies, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros a los narcotraficantes, a secuestradores, políticos corruptos, jueces ladrones, autoridades sin ética, doctores degenerados, prostitutas, homosexuales, lesbianas, locos y masturbadores y muchos más, que ya no tienen conciencia. Son personas que fueron consumidas por su propio ego, el lobo negro que alimentaron. Así pues, en esta conferencia que se llama Lo que somos y lo que debemos ser, debemos de reflexionar. En el judaísmo, por ejemplo, nos hablan a nosotros de la pelea entre David y Goliat. En la Biblia se nos habla a nosotros de David y Goliat.
Bueno, David y Goliat fue un evento histórico, pero también es un evento que se vive día tras día dentro de nosotros. Cuando nosotros somos buenos, cuando nosotros somos amables, tiernos, dulces, cariñosos, entonces gana David. Pero cuando nos consume la lujuria, la avaricia, la codicia, la pereza, cuando nos consumen nuestros vicios, entonces gana Goliat. Esto hay que saber entenderlo. Nosotros debemos que reflexionar sobre estas guerras internas que llevamos dentro. Decía Napoleón Bonaparte: a mí no me da miedo subirme a mi caballo y agarrarme y pelearme con un batallón. A mí lo que me da miedo son mis peleas internas que llevo dentro, del ser o no ser. En esta conferencia que se titula lo que somos y lo que debemos ser, es muy claro que nosotros tenemos que reflexionar sobre todo este enigma que nosotros somos, este enigma que nosotros debemos resolver. Así pues que antes que todo debemos comprender la necesidad de entendernos recíprocamente. Entre todos vamos a inquirir, vamos a buscar, a indagar, con el propósito de saber realmente cuál es el objeto mismo de la existencia. Es indispensable saber de dónde venimos, para dónde vamos, por qué estamos aquí y para qué. Vivir por vivir, comer para existir, trabajar para comer, no puede ser en verdad el único objeto de la vida. Indudablemente tenemos que resolver el enigma de nuestra existencia. Tenemos que entender el sentido de la vida. Nuestro movimiento gnóstico tiene más de 5 millones de personas. Se haya establecido en todo el hemisferio occidental y pronto estaremos conquistando la Europa, el Medio Oriente y la totalidad del continente asiático. Hemos formado una corriente esotérica crística que no tiene sino un solo motivo: enseñar las claves para la autorrealización íntima del ser, y eso es todo. Así que ha llegado la hora de saber quiénes somos. El cuerpo físico no es todo. Ver el organismo humano de cualquier persona no es haber conocido en verdad al ser. El organismo está compuesto de órganos, estos de células, las células por moléculas y las moléculas por átomos. Si fraccionamos cualquier átomo, liberaremos energía. En última síntesis, el organismo humano está compuesto por distintos tipos y subtipos de energía. El gran científico Albert Einstein dijo: la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. También afirmó: la masa se transforma en energía, la energía se transforma en masa. En síntesis, diríamos que la vida toda es energía determinada por antiguas ondulaciones vibratorias, determinadora de nuevas frecuencias oscilatorias. Los científicos podrían conocer la mecánica de la célula viva, pero nada saben del fondo vital. En el nombre de la verdad diremos que ellos han fabricado poderosos cohetes que viajan a la luna, enormes barcos, bombas atómicas, etc. Pero hasta ahora no han elaborado un germen vegetal capaz o con posibilidades de germinar. Jugarán con la inseminación artificial, podrán realizar muchos experimentos con zoospermos y óvulos, podrán hasta lograr hijos de incubadora o de cubetas. Es incuestionable que cualquier zoospermo unido con un óvulo podría originar en circunstancias favorables la célula germinal, y ésta tendría posibilidades de desarrollo. Así pues, que puedan nacer hijos de laboratorio, eso es algo, no lo podemos nosotros en tela de juicio, mas eso no es en modo alguno haber resuelto el problema de la vida y de la muerte.
Si ponemos las sustancias químicas de un zoospermo y de un óvulo sobre la mesa de laboratorio para ser estudiada, estoy seguro que los científicos podrían perfectamente elaborar un zoospermo masculino y un óvulo femenino. Estoy seguro que podrían hacerlo muy igual al natural. Pero lo que también estoy absolutamente seguro es de que jamás de tales gametos artificiosos podría lograrse la creación de un nuevo organismo humano. Don Alfonso Herrera, el sabio mexicano de una de las lumbreras más grandes que hemos tenido en nuestro país, México, logró crear la célula artificial. Él fue el autor de la teoría de la plasmogenia. Creó una célula muy similar a la célula natural, mas esa célula jamás tuvo vida. Fue una célula muerta. Así que los hombres de ciencia juegan con la mecánica de los fenómenos, con lo que la naturaleza ha creado, mas no son capaces de crear una simple semilla. Una simple semilla vegetal, susceptible de germinar, y sin embargo se pronuncian contra eso que es lo real, contra lo divinal, contra lo divino, contra el divino arquitecto del universo. Fácil es pronunciarse contra el Logos, muy fácil es negar al divino arquitecto, pero demostrar tal aseveración, tal alegación, cuán difícil es. Porque hasta ahora no ha aparecido sobre la faz de la tierra un solo científico capaz de hacer el germen la más insignificante hierba, un germen artificial y que ese germen germine de verdad. Podrán hacerlo aparentemente muy exacto, pero no germina, está muerto. ¿Podrán los científicos descomponer amebas o lograr también unión de organismos protoplasmáticos con otros protoplasmáticos, etcétera, etcétera? Pero jamás crearán vida, jugarán siempre con lo que ya está hecho. Se hacen injertos vegetales con los cuales se altera fundamentalmente la flor. Los frutos de tales injertos no tienen los mismos valores energéticos de los frutos realmente originales. En todo caso, se juega con la mecánica de los fenómenos, con lo que ya está hecho, y eso es todo. Cuando se trata de explorar el organismo humano, se descubre la célula viva, pero los científicos desconocen la fuerza vital. Obviamente, el organismo humano tiene un nisus formativus, es decir, un fondo vital orgánico. Quiero referirme en forma enfática al lingam sarira de los teósofos, a la condensación termoelectromagnética. Los científicos rusos en estos momentos están estudiando el cuerpo vital. Podríamos usar la lógica deductiva o inductiva, los esilogismos o los prosilogismos, cualquier disciplina intelectual de Oriente o de Occidente para defender nuestra tesis con respecto al ego. Cada cual es libre de usar procedimientos de cualquier tipo para defender sus puntos de vista relacionados con la cuestión egoica. Pero tampoco eso resulta en el fondo inteligente. Hay que ir más lejos, hay que experimentar. Solo así, con base en la experimentación directa y no indirecta, es como podemos en verdad sentar axiomas matemáticos con respecto al mí mismo, al ego. Obviamente, los mejores psicoanalistas, teosofistas, etcétera, 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 han errado con respecto al ego. Ya hablando sobre el ego subliminal o subliminal, fallan lamentablemente. El alter ego de los grandes espiritualistas tampoco resiste un análisis superlativo y trascendental. Es teórico en el fondo. Hasta la misma Petronila Blavatsky erró en cuanto al ego, le consideró divinal.
Si ella hubiese experimentado la realidad del mismo, no habría defendido tanto la conciencia egoica, que es, pues, yo sé, ese mí mismo que en nuestro interior cargamos. Solo autoobservándonos psicológicamente descubriremos lo que es. Un manojo de deseos, recuerdos, pensamientos, opiniones, conceptos, pasiones, voliciones, etc. Ostensiblemente tal ego ni siquiera es una unitotalidad, una unicidad. Tal ego en el fondo resulta pluralizado. Quiere decir con entera claridad que el ego es múltiple. Esto me recuerda a los tibetanos. Ellos afirman en forma enfática que dentro de cada ser humano existen muchos agregados psíquicos. Indubitablemente los mismos representan en verdad nuestros defectos de tipo psicológico. La ira, por ejemplo, la codicia, la lujuria, la envidia, la codicia, etcétera, etcétera. En el crístico evangelio del gran Kabir Jesús, se dice que Yahshua sacó del cuerpo de María Magdalena 7 demonios. Obviamente se trata de los 7 pecados capitales y de ello no cabe duda alguna. Mas estos 7 se pueden multiplicar por otros 7 y otros 7 y otros más. En el fondo, nuestros defectos son multifacéticos. Aunque tuviéramos 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar nuestros defectos cabalmente. Si se habla de 7 demonios, podría citarse a millares de demonios. Nuestros defectos son polifacéticos. Entonces, tales miriadas de demonios, tales cantidades forman el ego. Incuestionablemente, el yo o los yoes existen. Existe el yo de la ira, el yo de la codicia, el yo de la lujuria, el yo de la envidia, etc. Toda esa multiplicidad de yoes parecen personas. Son personas psicológicas dentro de nuestra persona. Se combaten entre sí mutuamente. No guardan orden en ninguna especie. Cuando uno de la legión logra dominar los centros capitales de la máquina, se cree el único, el amo, el señor. Después es desplazado. Estamos llenos de muchas contradicciones en la vida. Tan pronto afirmamos algo como lo negamos. No tenemos un centro de gravedad permanente. Esto indica con entera claridad que somos una multiplicidad de elementos indeseables. Lo más grave de todo esto es que dentro de cada elemento inhumano se halla enfrascada la conciencia. Los psicólogos antiguos del siglo pasado denominaban objetivo a todo lo que corresponde al mundo físico, a la experiencia sensual y nombraban subjetivo a todo lo relacionado con los procesos psíquicos. Nosotros los gnósticos somos diferentes. Llamamos objetivo a lo real, a lo espiritual, a lo verdadero, y llamamos subjetivo a lo sensual. Desafortunadamente, todos los elementos indeseables que en nuestra psiquis llevamos son subjetivos. La conciencia, la esencia se halla embotellada, enfrascada, embutida entre todos estos elementos de tipo subjetivo. Ahora nos explicaremos por qué la conciencia de las personas se encuentra en un estado inconsciente, un estado de dormidez. Desgraciadamente, las gentes en modo alguno aceptarían que duermen. Suponen las multitudes que están despiertas, y cuando alguien les enfatiza la idea de que tienen la conciencia dormida, hasta se enojan, hasta se ofenden. Si las gentes tuvieran la conciencia despierta, podrían ver
oír, tocar o palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Mas las gentes duermen, tienen la conciencia en sueño. Despertar es indispensable, despertar es urgente, inaplazable. Todos los que estamos aquí presentes estamos dormidos, estamos durmiendo, todos los aquí presentes. Jamás hemos visto el mundo como es. Ustedes sueñan con un mundo que no conocen, lo ven con subconsciencia onírica. Jamás lo han visto realmente. Creen que conocen el planeta Tierra, mas no lo conocen. Más aún, estoy seguro que ni siquiera conocen un solo pelo de su bigote. Preguntaría a cualquier varón de los aquí presentes, ¿cuántos átomos tiene siquiera un solo pelo de su bigote? ¿Quién podría darme una respuesta exacta y matemática? ¿Quién podría pasar ante el pizarrón para hacer la suma total de esos átomos, para demostrarlo con una ecuación aritmética, o para sentar una premisa conducente o un silogismo exacto? Estoy seguro que eso no es posible. La conciencia de los que nos escuchan están dormidos. La verdad es lo desconocido de instante en instante, de momento en momento. Solo con la muerte del ego despierta la conciencia, y solo la conciencia puede ver lo real. ¿Quién de los de aquí presentes ha visto alguna vez la verdad? ¿Quién conoce la verdad? Cuando a Jesús el Cristo le preguntaron qué es la verdad, guardó silencio. Y cuando al Buda Gautama Sakyamuni le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se retiró. La verdad es lo desconocido de instante en instante, de momento en momento. Solo con la muerte del ego despierta la conciencia. Y solo con la conciencia despierta puede experimentar eso que es lo real. Eso que no es del tiempo, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, eso que es la verdad. Recordemos cuando el gran Kabir Yashua Ben Pandira Veramento, más conocido como Jesús el Cristo, fue llevado ante Poncio Pilato y le pregunta: si tú eres el Rey de Reyes, dime dónde está tu reino. El venerable Maestro Jesús lo vio y le dijo: en verdad te digo que mi reino no es de este mundo. La misma Biblia nos dice que para qué nosotros tenemos que hacer tesoros aquí en la tierra, cuando aquí todos los tesoros lo daña el orín y la polilla. Dice: mejor haz tesoros en el cielo, donde allá nada se corrompe. Eso es lo real. En tanto nosotros no hayamos experimentado la verdad, nada sabremos sobre los misterios de la vida y de la muerte. Sería imposible experimentar lo real si antes no liberáramos la conciencia, si antes no la extraemos de entre todos esos elementos indeseables que constituyen al ego. Cuando nosotros hayamos quebrantado los diversos elementos inhumanos y subjetivos que forman el yo de la psicología experimental, la conciencia será libre, soberana. Solo entonces sabremos qué es la verdad. Solo entonces experimentaremos lo real. Nosotros vivimos en sueños, no hemos visto, repito, el planeta Tierra tal cual es. Soñamos con el sueño tierra, pero esto es pictórico para nosotros. Cuando nuestra conciencia despierte, veremos que la tierra es muy diferente al sueño que teníamos sobre la misma. Veremos una tierra multidimensional. Conoceremos el cuerpo vital de esta mole planetaria en que vivimos.
descubriremos los misterios de la vida y de la muerte, todo lo que es, lo que ha sido y lo que será. Cuando la conciencia despierte, entraremos en contacto con otras humanidades que viven junto a nosotros y que hasta la fecha presente las ignoramos. No somos los únicos habitantes de la Tierra. La humanidad terrestre en modo alguno es la única humanidad que vive sobre la faz de la Tierra. Aquí en esta Tierra que gira alrededor del Sol, conviven con nosotros otras humanidades en las dimensiones superiores de la naturaleza. Hay otras razas humanas, diríamos, que desconocemos. No todos los seres humanos salieron del Edén. Aún existen razas humanas que no han salido del Edén y que viven en la cuarta vertical. En el cuerpo gigantesco vital de esta mole planetaria que gira alrededor del Sol, gentes hay, repito, felices en estado paradisiaco, gentes del Edén, de los campos elíseos, de la tierra prometida, de donde los ríos de agua pura de vida manan leche y miel. Gentes que no han salido jamás del paraíso, viven a nuestro lado y sin embargo ni las vemos ni las tocamos, pero que existen, existen. Ustedes, repito, no han visto el planeta Tierra, no lo conocen, solo en sueños ven un planeta deformado, un planeta pictórico, un planeta sueño. Despertar es indispensable. Nosotros debemos ver, oír y palpar esos seres inefables, nuestros hermanos superiores, tan vistos y conocidos en las redes sociales como los extraterrestres, los gnomos, los pigmeos, las hadas, las salamandras, las ondinas, nereidas, las sirenas. Todos estos seres que pensamos que es mitología son verdaderamente reales. Así pues, despertar es indispensable. La humanidad común y corriente tan solo posee un 3% de conciencia despierta y un 97% de conciencia dormida. Raro es aquel que tiene un 10% de conciencia despierta. Si la humanidad en general tuviese siquiera 10% de conciencia despierta, entonces no habrían guerras. Cuando uno desintegra el ego, cuando lo reduce a polvareda cósmica, cuando llega a la aniquilación budista, la conciencia se despierta absolutamente en un 100%. Entonces se abren ante nosotros las puertas maravillosas de la tierra prometida. Entonces nos ponemos en contacto con los dioses antiguos, citados por la mitología griega. Entonces descubrimos verdaderamente lo que es la religión sabiduría. No sería posible nada de todo esto que estamos hablando si antes no nos resolviéramos a pasar por un cambio radical. Así como estamos con la conciencia dormida en estado de inconsciencia total, somos verdaderos cadáveres vivientes, verdaderos zombies. Estamos muertos para el ser. No tenemos realidad ninguna. En el nombre de la verdad, hemos de decirles que ustedes son víctimas de las circunstancias. Es necesario aprender cómo iniciar nuevas causas, pero nosotros somos víctimas de las mismas. Solo el ser puede hacer. Nosotros no podemos hacer nada. Existimos sobre la faz de la tierra exclusivamente con el propósito de servir a la economía de la naturaleza. Cada uno de nosotros es una máquina encargada de captar determinados tipos y subtipos de energía y las retransmitimos a las capas interiores del organismo planetario. Somos máquinas al servicio de la economía de la naturaleza. Nos creemos muy grandes, muy sabios,
cuando en verdad no somos sino máquinas al servicio de la gran naturaleza. La humanidad entera es un órgano de la naturaleza, un órgano encargado precisamente de asimilar, eliminar determinadas sustancias y fuerzas, y nos creemos poderosos cuando en verdad no lo somos. Reconocer lo que somos es indispensable. Creemos ser ya hombres en el sentido más completo de la palabra, cuando todavía no lo somos. Ser hombres es algo muy grande. El hombre es el rey de la creación y nosotros ni siquiera somos reyes de nosotros mismos. No hemos aprendido a dirigir conscientemente nuestros procesos psíquicos y sin embargo nos creemos grandes. Hemos de empezar, si queremos cambiar, por reconocer lo que somos. Incuestionablemente no somos más que animales intelectuales condenados a la pena de vivir, pero nos creemos sabios. El Logos, el Sol, está haciendo en estos instantes un gran experimento. Lo hace en el tubo de ensayo de la naturaleza. Quiere crear hombres. En la época de Abraham, el judío, se hicieron muchas creaciones. Durante los primeros 8 siglos del cristianismo se lograron crear cierta cantidad de hombres. Por estos tiempos se está haciendo un nuevo esfuerzo. Se quiere crear hombres de verdad. El Sol ha depositado en nuestras glándulas sexuales los gérmenes para el hombre, pero esos gérmenes pueden perderse. No es seguro que se desarrollen. Si queremos que el hombre nazca en nuestro interior como la mariposa de la crisálida, necesitamos cooperar con el Sol. Solo así podrán tales gérmenes desarrollarse en nosotros. Obviamente se necesita de un terreno adecuado para el desarrollo de los gérmenes del hombre. Se necesita de la disponibilidad al hombre. Si alteramos el organismo, si nos prestamos a los injertos glandulares, si estamos de acuerdo con los trasplantes orgánicos, etc., el terreno orgánico no será favorable para el desarrollo de los gérmenes del hombre. En el pasado hubo una raza humana que definitivamente estableció una dictadura política, una raza de las épocas secundaria o primaria. Tal raza prohibió todo lo relacionado con cuestiones religiosas. La religión estorbaba a los fines políticos de los dictadores. La libre iniciativa fue desintegrada, eliminada. Como secuencia corolario, la inteligencia comenzó a degenerar. Esa raza se entregó a toda clase de experimentos glandulares, trasplantes, etc. Con el tiempo comenzó a deformarse. La morfología fue alterada fundamentalmente. Los procesos degenerativos se intensificaron cada vez más. Se empequeñeció a través de los siglos la citada raza. Pasaron miles y millones de años y su involución fue haciéndose cada vez más atroz. Terminó dentro de un círculo mecánico horrible, nefasto. Aún existe esa raza degenerada, aún vive sobre la faz de la tierra. Quiero referirme en forma enfática a las hormigas, raza humana degenerada. No estoy afirmando nada en forma dogmática, como suponen algunos en este auditorio. Quien haya desarrollado las facultades superlativas y trascendentales del ser, quien pueda dominar completamente los legovinismos del gran avatara Ashiata Shamans, quien haya despertado la conciencia superlativa y trascendental, quien haya eliminado el ego, podrá estudiar o estudiando las tablillas akáshicas de la naturaleza o los registros akáshicos de la naturaleza, podrá verificar por sí mismo y en forma directa o no directa
lo que aquí estamos afirmando enfáticamente. Discutir por discutir o sentar antítesis para arguir con el propósito de destruir las afirmaciones aquí hechas resulta demasiado superficial y sin bases. Cuando no se ha experimentado con los legovinismos de Ashita Shamans, así que nosotros no cooperamos con el experimento solar, sería imposible que los gérmenes para el hombre se desarrollasen en nuestro interior. Son los gérmenes para el cuerpo astral que todavía no los tiene la humanidad. Son los gérmenes para el cuerpo mental que tampoco tiene la gente. Son gérmenes para el cuerpo de la voluntad consciente que aún no los tiene la humanidad. Sin embargo, teosofistas, pseudo-rosacrucistas, yoguistas, acuarianistas, etcétera, 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 creen que tienen todo esto y más. Creen que ya tienen el septenario teosófico, que son hombres íntegros, unitotales, que ya van para dioses inefables, etcétera, aunque se emborrachen en las cantinas. La cruda realidad de todo esto es que para crear el cuerpo astral se necesita de la sexología trascendental y trascendente. Se necesita aprender a manejar el mercurio de la filosofía secreta. Se necesita de verdad entrar por el camino de la regeneración sexual, porque los degenerados del infrasexo, los fornicarios, los adúlteros, los homosexuales, las lesbianas, etcétera, son semilla podrida, de la cual no puede salir jamás el hombre. De esa clase de criaturas, lo único que sale son larvas. O nos vamos a regenerar, o marcharemos por el camino involutivo descendente de los mundos infiernos. Estamos ante el dilema del ser o del no ser de la filosofía. Estos no son momentos para estar jugando con vana palabrería insubstancial de charla ambigua. Estos no son momentos como para estar deleitándonos con sofismas de distracción. Ha llegado el instante más terrible en que nos encontramos. Ha llegado el momento en que tenemos que definirnos. O nos convertimos en hombres o involucionamos entre las entrañas de la tierra. Podría decirme lo siguiente. Una vez le preguntan al maestro, ¿no?, en esta conferencia, ¿con qué autoridad afirma eso en qué se basa? En el nombre de la verdad tengo que decirles a ustedes, gústeles o no les gustes, crean o no crean, que soy el quinto de los 7, que yo soy Samael, que soy el regente de Marte. No me importa si ustedes lo creen o no lo creen. En tiempos de Jesús tampoco se aceptó al gran Kabir y nunca se ha creído en ningún maestro que ha venido a la tierra ni a ningún avatara. Tampoco puedo aspirar a que ustedes crean en mí. No se creyó Buda, no se le creyó a Buda y se le envenenó. No se creyó en Yetsun Milarepa y también se le echó veneno. No se le creyó a Jesús de Nazaret y se le crucificó. No se creyó en Apolonio de Tiana y se le hizo morir en un pedriero, allá en un horrible calabozo de Roma. De manera que la humanidad odia a los profetas. Por lo tanto, no puedo creer de ninguna manera que ustedes me admitan como avatara, ni nada por el estilo. Pero sí digo lo que me consta. Tengo el valor de decir a los que crean y a los que no crean que todavía los seres humanos que pueblan la faz de la tierra no son hombres, sino animales, bestias, porque comen y duermen y viven como las bestias. En tanto no nos resolvamos a crear los cuerpos existenciales superiores del ser y continuaremos siendo bestias.
Así pues, si queremos crear esos cuerpos para recibir los principios anímicos y espirituales que nos han de convertir en verdaderos hombres, necesitamos regenerarnos sexualmente, acabar con el terrible vicio de la fornicación, acabar con la masturbación, con el homosexualismo, con el lesbianismo, con el adulterio asqueante. Solo así y procediendo con energía podremos regenerarnos. ¿De qué sirve que nos llenemos la cabeza de teorías si estamos podridos por el adulterio y la fornicación? ¿De qué sirve que nos leamos todas las bibliotecas del mundo si continuamos siendo lo que somos? Aunque digamos que somos y somos, no seremos más que lo que somos. Así pues, ha llegado la hora de la regeneración, y eso es lo fundamental. Transmutar las energías creadoras es básico, pero las gentes odian la transmutación. La odian porque el ego odia lo que significa regeneración. El ego no tiene ganas de morir. A nadie le gusta que le pongan una pistola en el pecho. A nadie le gusta que lo amenacen con una ametralladora. Al ego no le puede gustar jamás que alguien le presente una doctrina relacionada con la transmutación sexual y la regeneración. Eso va en contra del placer sexual. Eso va en contra de la orgía, contra el vicio, que es lo que más quiere el ego. Así pues, es una disyuntiva la que tenemos. O nos regeneramos o pereceremos. Pronto una masa planetaria llegará a la Tierra, una masa gigante. Me refiero a Hercólogos. Tal masa producirá una revolución total de los ejes de la Tierra, y los mares se tragarán los actuales continentes. Los fornicarios, los perversos y los adúlteros tendrán que entrar a las entrañas de la tierra para involucionar en el tiempo. Quienes oigan estas palabras dirán que no hay amor y se equivocan. Sí hay amor. Lo que no hay en modo alguno es pietismo, mojigatería, tolerancia con el delito, con el vicio, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos aquí todos para estudiar en este día lo que somos y lo que debemos ser. He dicho que el ego no es más que un montón de diablos en nuestro interior. He dicho que necesitamos aniquilar todos esos defectos psicológicos. He dicho también que necesitamos crear los cuerpos que tenemos para convertirnos en hombres. La transmutación es básica para la creación de esos cuerpos. Hay que transmutar el esperma sagrado en energía. Esa energía creadora es el mercurio de la filosofía secreta, el mercurio de los sabios. Con esa energía maravillosa podemos realizar la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser. En la alquimia se habla de la sal, del azufre y del mercurio. Nosotros somos la sal de la tierra. Esa sal debe ser fecundada por el mercurio y por el azufre. El mercurio es el alma metálica del esperma, es la energía creadora del tercer logos. El azufre es el fuego divinal en nosotros, el foad, esa ígnea llamarada que debe desarrollarse en nuestra espina dorsal. Cuando logremos la fusión completa de la sal, del azufre y del mercurio, mediante la transmutación y sublimación, tendremos el material para crear el cuerpo astral, tendremos el material para crear el cuerpo de la mente y tendremos el material para crear el cuerpo de la voluntad consciente. La clave es muy sencilla y no tendré inconveniente alguno en darla aquí, ante este auditorio. Aquí a todos reunidos les comento que es la conexión del lingam yoni sin ejaculation del ens seminis, porque el ens seminis está el ens virtutis del fuego.
Este artificio maravilloso, extraordinario, es el secreto secretorum de los alquimistas medievales. Antiguamente, en el Egipto de los faraones, este secreto secretorum de la ciencia de Hermes solamente se entregaba de labios a oídos y bajo la palabra de juramento. Así lo recibí yo en la tierra de los faraones. Quien violaba el juramento era condenado a pena de muerte. Los papiros egipcios dicen que se le cortaba la cabeza, se le arrancaba el corazón, se quemaba su cuerpo y las cenizas eran lanzadas a los 4 vientos. Ahora muchos no quieren este fino artificio, este secreto secretorum, porque se los estoy dando de regalado. En el Egipto antiguo costaba hasta la vida, y entonces este secreto se apreciaba. Los sabios siempre guardaron el secreto de la preparación del mercurio. Yo no lo guardo, se los entrego a ustedes. Ese es. Si ustedes fabrican mercurio, crearán los cuerpos existenciales superiores del ser y podrán entonces recibir los principios anímicos y espirituales y convertirse en hombres, pero en hombres de verdad. Empero, es necesario eliminar los elementos indeseables que en el interior se cargan, porque si alguien fabricase los cuerpos existenciales superiores del ser, si alguien crease los vehículos trascendentales del ser y no eliminase los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos, se convertirá en un Hanasmusen con doble centro de gravedad. Advierto esto porque no tengo ganas de sacar una cosecha de Hanasmusen. Yo trabajo para crear hombres solares. Ese es el objeto de la misión en que estamos cumpliendo. Hemos venido a crear hombres en el nombre de la realidad. El hombre de la verdad, digo, se hace indispensable eliminar el mercurio seco, es decir, los yoes que en su conjunto constituyen el ego animal. En esta conferencia que nos deja el venerable maestro Samael, nos habla a nosotros de lo que somos y lo que debemos ser. Así pues, con todo el cariño entregamos esta conferencia. Cualquier pregunta, cualquier duda, lo pueden hacer directamente a nuestro WhatsApp. Vamos a seguir trabajando para divulgar esta enseñanza. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Hasta luego.